Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos de la mañana, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8, con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del famoso caso de los ERE en Andalucía. La Comisión Europea pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no admita la cuestión planteada sobre el indulto a los condenados por el caso de los ERE. Bruselas considera que el Tribunal Europeo no es competente porque el fraude se cometió con fondos de la Junta de Andalucía y no con dinero comunitario. Con esta decisión, la Comisión Europea en la práctica da por buena la anulación de las condenas dictadas por el Tribunal Constitucional, que benefició a dirigentes socialistas como Manuel Chávez y José Antonio Griñán. La audiencia de Sevilla sostenía que esta decisión debilitaba la lucha contra la corrupción, pero Bruselas ahora rechaza este planteamiento. Si bien la opinión de la Comisión no es vinculante, el proceso va a seguir en Luxemburgo y podría alargarse hasta el año 2027. Como ven, 15 años después, seguimos hablando del mayor caso de corrupción de la democracia española, el caso de los ERE. Esta es una noticia especialmente dedicada a todos aquellos que justificaban la inacción dentro de España con respecto a las tropelías de Sánchez, diciendo que es que Europa nos salvaría. Tranquilos, porque bueno, aquí puede el principal partido de la oposición rascarse la barriga de la mañana a la noche sin mover un dedo para echar a Sánchez, porque al final intervendrá Europa. Y que si la Comisión de Venecia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y la propia Unión Europea, fíjate, le da dinero a Sánchez, así que le va a pedir cuentas. Mentira todo. La Unión Europea es un tinglado donde, como apoyes adecuadamente pues a todas esas corrientes ideológicas patrocinadas por Alex Soros o por China, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes destrozar el Estado de Derecho, como está destrozando Sánchez. Puedes ni aprobar presupuestos, puedes no justificar dinero a Bruselas, puedes hacer lo que quieras, puedes incluso robar, ser el más corrupto del mundo, tener a tu mujer, a tu hermano, a tu número 2, al otro número 2, todos camino del banquillo o en el banquillo o camino de la prisión. Da igual todo eso. Mientras defiendas lo correcto, que es lo que manden Alex Soros, Ursula von der Leyen y el presidente Xi Jinping, puedes hacer lo que te plazca. Ahora, ¿cómo se te ocurra oponerte a ese tipo de planteamientos? Pues como pasó en su momento con Polonia, como pasó en su momento con Orbán, como pasó incluso con la propia Meloni, aquellas amenazas antes de las elecciones italianas que dirigió von der Leyen a Italia si votaban por Meloni, etcétera. Como se te ocurra ir contra lo que se marca dentro de la Internacional Progre, pues entonces estás apañado. Si se te olvida un sello de correos en una carta a la comisión, ya, bueno, ponen a todos los mecanismos de lucha contra la corrupción contra ti por no ser progre. Lo estamos viendo con esto del indulto a los ERE. Ya hemos visto que ese Tribunal Constitucional, pactado entre PSOE y PP, indultó a los golfos de los ERE, a los que malversaron cientos de millones de euros de los andaluces y de todos los españoles. Vimos como la audiencia de Sevilla recurrió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo, oiga, que aquí el Tribunal Constitucional está interviniendo como si fuera otro tribunal de instancia en algo que lo que hace al final es permitir que se vayan de rositas los corruptos. Y entonces ahora la Unión Europea, a través del abogado, como si fuera el abogado del Estado, pero de la Unión Europea, dice que bueno, que como lo que se robó no eran fondos europeos, que no pasa nada. ¿Ah? Perdone, yo creía que lo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se limitaba solo a fondos europeos. Vamos, de hecho, interviene en numerosos casos de todo tipo.
Y de hecho, si se plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se puede plantear sobre cualquier tema, no solo sobre cosas que incluyan fondos europeos. Bueno, pues da igual. La Unión Europea, a través de su abogacía de la Unión Europea, le dice al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es competencia de la Unión Europea examinar si el Tribunal Constitucional se ha ciscado en la lucha contra la corrupción en España. Pues nada, muy bien. Pues lo dicho, nadie nos va a sacar las castañas del fuego. Desde luego, si algo hace la Unión Europea, será en todo caso apoyar a Sánchez. Nunca hacer nada para descabalgarle. Eso, pierdan ustedes toda esperanza. Y pierdan ustedes toda esperanza porque es que quien está gobernando en la Unión Europea es Sánchez. Sánchez preside la Internacional Socialista y en la Unión Europea gobierna una coalición de populares con socialistas. Con lo cual es Sánchez el que gobierna en la Unión Europea. Es Sánchez quien puede coger el teléfono y decirle a sus representantes socialistas en el gobierno de la Unión Europea: oye, que me echéis una mano con este tema. Y por supuesto que se la echan. Preside la Internacional Socialista. ¿O se piensan ustedes que es que nombran a presidentes decorativos? Sánchez será cualquier cosa, pero decorativo no. Mientras tanto, pues ayer declaró Bárcenas en el juicio por la Kitchen, donde se juzga esa operación de espionaje tipo Mortadelo y Filemón que el Partido Popular puso en marcha para tratar de controlar las informaciones que Bárcenas tenía. Escuchen. Luis Bárcenas ha declarado en la Audiencia Nacional como víctima de la operación Kitchen y ha asegurado que ordenó destruir una grabación que contenía una conversación con Mariano Rajoy. Según relató, pidió a un preso experto en informática que accediera a la nube digital para eliminar archivos sensibles, como esa grabación en la que se escuchaba una conversación en el despacho de Mariano Rajoy en la que le mostraba una copia de la contabilidad B del partido y el entonces presidente del Partido Popular la introdujo en una trituradora. Grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho en el que yo subo. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, que la contabilidad esa extracontable que llevábamos quedaba un saldo en esos momentos, una cantidad de dinero, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, que lógicamente no tiene ya ningún sentido, que no vamos a llevar papeles de ningún tipo y tal. Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles y tal. Bueno, digo, pues que era la garantía de Álvaro y mía de que se recibían los fondos y se empleaban correctamente. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido y ahí acaba la conversación. Y la conversación con el señor Arenas es en el restaurante Oriza en Sevilla, como consecuencia de un viaje que yo hago en un momento determinado, en diciembre del año 2012. Yo en ese momento había formalizado ya, después de hablar con Álvaro Lapuerta, un acta notarial donde se recogía cómo gestionábamos los fondos de carácter extracontable del Partido Popular, los ingresos que recibían, de quién se recibían y a qué se aplicaban y quién cobraba del partido, y esa conversación fue para hablar de eso. Le hice una copia le llevé una copia del acta notarial que yo había formalizado, y del contenido de toda esa comida, que fue una comida larga, pues había una parte en la que estamos hablando expresamente del acta que le entrego y de lo que recoge ese acta. Eso está recogido también en una grabación que luego paso a un único pendrive que recoge la grabación de Rajoy, la del señor Arenas y mi propia grabación. Luis Bárcenas también ha identificado documentos personales y del Partido Popular que fueron localizados posteriormente en casa del comisario José Manuel Villarejo. Explicó que parte de ese material lo entregó a su chofer, a Sergio Ríos, que fue captado presuntamente por la trama para espiarle a cambio de fondos reservados y de obtener una plaza policial. ¿Ustedes qué creen? Si Ábalos y Cerdán estaban pringados en la corrupción y se movía dinero en B, dinero
negro, dinero contante y sonante por la sede de Ferraz. ¿Pedro Sánchez es ajeno a esa corrupción? No, ¿verdad? Si Bárcenas movía dinero en B, dinero contante y sonante, dinero negro en el PP, ¿Rajoy podía ser ajeno a esa corrupción? Pues hombre, no lo parece, ¿verdad? Y el problema es que a Rajoy le sigue paseando el PP por todas partes. Es decir, sigue reivindicando la figura de Rajoy, lo cual implica asumir lo que Rajoy hiciera en su momento. Yo no sé si hasta qué punto Rajoy podía estar pringado en las guarrerías que hiciera Bárcenas. Recordemos que Bárcenas era heredado por Rajoy de episodios, de etapas anteriores. Estoy incluso dispuesto a conceder el beneficio de la duda de que Rajoy supiera poco del tema. Algo tenía que saber, pero vamos a suponer que supiera poco de que se manejaban dineros negros en el PP. Lo que ya es más difícil de creer es que Rajoy no supiera nada de la operación que se pone en marcha por parte de toda esta cloaquilla del Estado próxima a Villarejo, con su amigo Enrique García Castaño, el Gordo, toda esa operación precisamente para espiar a Bárcenas, tratar de ver que no tuviera información comprometedora para el PP, etcétera, etcétera. Ahí el PP, pues en fin, parece que se dejó convencer por la cloaquilla para utilizar los métodos de la cloaquilla con el fin de controlar el caso Bárcenas. Bueno, no sé si habrá responsabilidad penal de Rajoy, probablemente no. Si la hubiera, pues digo yo que estaría siendo ya procesado y por tanto, pues los jueces que han investigado el tema no han debido de encontrarla. Pero si no hay responsabilidad penal, sí que desde luego la hay política, en el sentido de que en etapa de Rajoy se efectuaron operaciones de dudosa legalidad, al parecer por encargo de la cúpula del PP, como declara Bárcenas, contra el propio Bárcenas con el fin de eliminar información comprometedora para el PP. Todo esto hablamos de algo de hace muchos años y que por tanto en comparación con las corruptelas del Partido Socialista, que son infinitamente más grandes y por supuesto completamente actuales, pues no tiene mucho sentido. Tampoco voy a perder mucho más tiempo hablando de la Kitchen. Ahora, por favor, señores del Partido Popular, ¿qué tal si dejamos de pasear a Rajoy? Porque pasear a Rajoy equivale a actualizar todas estas cosas que son del año de la polca. Si ustedes sacan a Rajoy en un mitin, pues hombre, tenemos derecho a decir, pero este no era el de la Kitchen, este no era el que tuvo estas cosas así un poco raras con Bárcenas. Bueno, hablando de gente de otro tiempo, ayer hubo un desayuno de estos de gente importante con María Corina Machado, que está, como saben, de gira por España y por otros países. Y allí estuvo hablando Felipe González, elogiando a María Corina Machado y diciendo, pues, algunas felipadas. Continúa la visita de María Corina Machado en nuestro país y ayer se produjo un encuentro con la expresidente del Gobierno, Felipe González, quien ha respaldado públicamente a la líder opositora venezolana. Felipe González elogió su liderazgo no mercenario y subrayó que la lucha por la libertad no tiene color político. Además, mostró su preocupación por la situación democrática en Venezuela y denunció la falta de transparencia electoral tras los comicios de julio de 2024, recordando que nadie ha presentado una sola acta. Por su parte, María Corina Machado fue muy crítica con el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
al que acusó de no haber ayudado a la transición democrática en Venezuela. La líder opositora aseguró que sus gestiones han contribuido a blanquear al régimen y recalcó que no cabe equidistancia entre el bien y el mal. Frente a ello, defendió una posición firme de la comunidad internacional en favor de la democracia y de los derechos humanos. María Corina Machado también se refirió directamente a Nicolás Maduro, al que responsabilizó del sistema represivo que sigue aún vigente en el país, con cientos de presos políticos y centros de tortura activos. Bueno, ¿por qué está haciendo esta gira mundial María Corina Machado? Pues hombre, un poco para tratar de concitar apoyos frente a una previsible carrera electoral en el futuro. En segundo lugar, pues hombre, para insuflar ánimo a los venezolanos de la diáspora, que son muchísimos millones. Y también en tercer lugar, un poco como sustituto. ¿Sustituto de qué? Pues de esos mismos actos que tendría que estar haciendo en Venezuela y que de momento no puede hacer. Ya saben ustedes que Estados Unidos se llevó a Maduro el 3 de enero. Estamos hablando de que todavía no hace ni 4 meses, 3 meses y medio hace que Maduro fue capturado por los americanos. Y en ese tiempo hemos visto muchos cambios en Venezuela, muchísimos. Hemos visto cómo caían responsables del régimen que empiezan a desaparecer de escena, a ser relegados. Hemos visto cómo Estados Unidos ha tomado el control del sector petrolero hasta tal punto que una empresa española como Repsol puede volver otra vez a operar en Venezuela. Estamos viendo cómo Estados Unidos está imponiendo una serie de cambios, como la ley de amnistía que ha permitido liberar pues a 700 presos políticos, pero quedan otros 400 que todavía no han sido liberados, especialmente presos políticos que eran militares. Estamos viendo cómo Estados Unidos presiona, y parece que las cosas van bien, para una renovación total dentro de lo que es el Tribunal Supremo venezolano y la Fiscalía venezolana. Es decir, estamos viendo pasos en la buena dirección, y algunos de ellos en la parte económica pues muy importantes, en la parte política menos. Las cosas pues llevan su tiempo. Y por ejemplo, una de las cosas que todavía no se puede hacer es ver cómo María Corina Machado vuelve a Venezuela, aunque solo sea porque es imposible garantizar la seguridad de María Corina Machado en Venezuela, de momento, y la seguridad de aquellos que quisieran manifestarse en favor de María Corina Machado. Fuera de Venezuela, pues no hay ningún problema para que María Corina Machado se mueva y para que los venezolanos puedan mostrar su alegría porque estén empezando a cambiar las cosas. Ayer Felipe González, en ese acto con María Corina Machado, planteó una exigencia, que era: queremos un cronograma electoral inmediatamente. Vamos, que diga Estados Unidos cuándo van a ser las elecciones venezolanas. Hombre, Felipe, ¿qué quieres que te diga? Si no ha habido elecciones libres en Venezuela hace un par de décadas, pues es, entre otras cosas, gracias a tu partido, el Partido Socialista. Creo que sigues siendo miembro de ese partido. Entonces, hombre, antes de exigir nada a un señor que se llama Trump, que ha hecho en 15 meses lo que no ha hecho nadie en 2 décadas, pues hombre, en fin, creo que deberías moderarte antes de hacer exigencias. ¿Cronograma electoral inmediato? Pues hombre, el cronograma electoral en Venezuela se podrá hacer cuando se haya garantizado que el monopolio de las pistolas por parte del chavismo ya no existe. Mientras tanto, es imposible hacer unas elecciones libres en Venezuela. ¿Cuándo será ese momento donde acabe
el monopolio de las pistolas del chavismo? Pues hombre, depende un poco también de cómo evolucionen el resto de los temas de geopolítica. Evidentemente, si Trump no tuviera que estar enfrentándose al mismo tiempo a toda la Unión Europea, a China, a Rusia y a Irán, pues hombre, a lo mejor tenía más tiempo para poder acelerar las cosas en Venezuela. Pero las cosas son como son. ¿Qué quieres que te diga, Felipe? Me parece que bastante se ha hecho en 15 meses como para que tú, que perteneces a un partido tan destructivo para Venezuela, pues te permitas plantear exigencias. Entiendo por qué lo haces y sé que no eres responsable de las cosas que ha hecho Zapatero ni de las cosas que hace Sánchez, pero hombre, en fin, creo que tienes experiencia suficiente como para saber por qué no se pueden mañana celebrar elecciones en Venezuela, por desgracia. Tema Irán. Bueno, esto lo dejamos casi para la tertulia, porque me he enrollado tanto con las otras noticias que tenemos poco tiempo. Lo hablamos de la operación que Estados Unidos tuvo que poner en marcha para incautarse de un carguero que intentó saltarse el bloqueo de Hormuz. Tienen ustedes las imágenes en vídeo en el New York Post de cómo pues un carguero se le ocurrió no hacer caso de las advertencias y entonces, aparte de que le volaron medio motor de un pepinazo, pues los marines tuvieron la oportunidad de entrenar un poquito abordando el carguero. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el director del FBI, Kash Patel, presentó este lunes una demanda por difamación contra la revista The Atlantic. Patel exige $250 millones en daños y perjuicios. La querella, presentada en una corte federal del Distrito de Columbia, sostiene que el artículo publicado el viernes constituye, según la demanda, un ataque malicioso y difamatorio con acusaciones falsas y fabricadas que, afirma Patel, buscan destruir su reputación y forzar su salida del cargo. El reportaje señalaba que el director del FBI estaría en riesgo de perder su puesto de trabajo por supuestos episodios de consumo excesivo de alcohol y ausencias injustificadas. Patel rechaza categóricamente estas afirmaciones. En otras noticias, el rapero David fue acusado del asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente cuyo cuerpo fue hallado en septiembre del año pasado dentro de un vehículo propiedad del artista. El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, solicitó que David Anthony Burke, nombre real del cantante, comparezca ante la justicia para enfrentar varios cargos, entre ellos el de asesinato. Hace unos días, David fue arrestado en una operación conjunta de la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles y la División de Pandillas y Narcotráfico. Para finalizar, la empresa estadounidense USA Rare Earth anunció la adquisición de la compañía brasileña Serra Verde por unos $2.800 millones. Las tierras raras, 17 elementos esenciales para la electrónica, los vehículos eléctricos, la robótica y la inteligencia artificial, son un sector estratégico dominado actualmente por China. La operación, financiada con $300 millones en efectivo y el resto en acciones, podría completarse en el tercer trimestre, pendiente de autorizaciones regulatorias. Las acciones de USA Rare Earth este lunes subían a más de 14% en la bolsa de Nueva York. La compañía presentó la compra como una operación estratégica destinada a crear un líder mundial en el sector. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden seguir nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con la información del tiempo y después pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad.
Hoy tendremos algunas tormentas que podrán ser localmente intensas en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, donde no se descartan rachas muy fuertes de viento. También podrán afectar con menor probabilidad a Galicia, a la Ibérica, a Aragón, al Valle del Ebro y al Pirineo, donde las precipitaciones podrían ser puntualmente fuertes. La llegada de una borrasca al oeste de la península es lo que está provocando esta inestabilidad, que también favorece la entrada de aire cálido de origen subtropical. Se esperan cielos con intervalos de nubes medias y altas que avanzarán de oeste a este. De forma más aislada podrían darse tormentas secas o con poca precipitación en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Además, continúa la entrada de calima atravesando la península de oeste a este. Las temperaturas están subiendo en casi todo el territorio, con ascensos que podrán ser notables en el litoral norte. Se esperan valores muy altos para esta época del año, superando los 32 grados en el sur y en el Ebro. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.